¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, como siempre, para exponer de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de una lección también muy bonita y que nos va a dejar sin duda mucha enseñanza, sobre todo para ponerla en práctica, como es lo correcto, lo que debemos hacer, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya dando esa sabiduría para comprender lo que el Señor quiere que usted y yo pongamos en práctica. Acuérdese que la palabra de Dios nos trae limpieza, nos trae regeneración y nos trae cambio a nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de nueva cuenta que nos das a través de este canal, Señor, de poder expresar lo que tú ya dejaste escrito, Señor, hace tanto tiempo, pero que sigue siendo tan genuino, tan real, tan actual para nuestras vidas, que pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga, Señor, la sabiduría, la convicción, Señor, de pecado, que todavía tenemos, Señor, guardado en lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, todo esto gracias a los méritos de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo el que ponga las palabras en mi boca, que no sea yo, Señor, la que hable, que sea tú, Señor, que sea tu palabra la que se exponga en este momento, Señor. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús, autor y consumador de la fe. Y si a usted le gusta esta clase, sería bien importante que la comparta y que pues lleve también de esa manera, ¿verdad? Compartiéndola, que lleve usted el mensaje de salvación para muchas personas, porque ese es el propósito por el cual Jesús murió en la cruz. Vamos a hablar de una historia que sin duda para muchas personas es muy conocida, sin embargo, como todo, ¿verdad? En la palabra de Dios siempre nos está hablando con un mismo versículo, con una misma historia, nos habla de una manera diferente. Y por supuesto, como somos diferentes cada uno de nosotros, los seres humanos, el Señor va a tocar las fibras muy sensibles de nuestro corazón. Siempre lo hace cuando exponemos de su palabra. Entonces ya sabe, póngale me gusta y comparta esta clase, esta enseñanza. En este canal recomiéndelo para que haya gente que siga de cerca cada clase que aquí en este canal hay. Nos vamos a ir a la referencia bíblica que vamos a estar viendo. Como siempre les recomiendo que tenga su papel, su cuaderno, su pluma para que esté anotando las referencias bíblicas. Y si de repente, como es mucha la información que yo tengo, si de repente yo me equivoco, aquí en los comentarios yo le voy a dejar la referencia exacta. Espero en Dios hoy sí estar muy atenta, que no se me vaya de repente la onda, como luego dicen, y que le dé los versículos correctos, ¿le parece? Entonces usted va anotando por favor ahí las referencias bíblicas. Vamos a estar como siempre analizando una historia muy conocida para mucha gente que conocemos de la palabra de Dios, valga la redundancia. Y si usted no conoce de la Biblia, pues este día va a conocer esta historia. Es una historia de dos mujeres. Y a lo mejor usted, no importa que sea hombre, ¿verdad? Todos podemos identificarnos en la manera de ser de cada una de estas mujeres. Pero si es usted mujer, bueno, pues usted se va a identificar con alguna de estas dos mujeres y usted va a decir, bueno, pues yo soy como esta o como aquella. Vamos a empezar. Le repito, esto es pura Biblia, vamos a estar hablando de ciertos versículos. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Aquí lo tengo ya bien anotadito. Lucas 10, del 38 al 42, en la Reina Valera, edición 1960, vamos a estar leyendo de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Que Jesús llegó a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hasta ahí vamos a dejar un poquito.
¿verdad? Vamos a hacer un comentario y luego vamos a continuar en los siguientes versículos. Aquí estamos viendo nosotros una escena de Jesús que entró en la casa de una familia que él quería mucho. Era una familia que eran sus amigos. Aquí vamos a hablar de dos hermanas, de Marta y de María. Acuérdense que son las hermanas de Lázaro, aquel hombre que Jesús resucitó. Pero hoy en esta clase estaremos hablando de Marta y de María. Entonces vemos cómo Marta corre a abrir la puerta y lo recibió en su casa a Jesús. Mientras María, cuando vio a Jesús, se sentó a los pies de él a oír su palabra. Dice la palabra del Señor, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Repito este último versículo de 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Cómo se llama la clase? Dirá usted, ¿ya se le había olvidado? No. La clase que hoy estaremos nosotros hablando, exponiendo, analizando de la Biblia se denomina las bendiciones, anótele, de la comunión con Jesús. Las bendiciones de la comunión con Jesús. Ese es el título de nuestra clase. Aquí vemos a una mujer muy afanada en los quehaceres y qué bueno, porque alguien tiene que hacer los quehaceres en una casa, ¿verdad? Pero como en la vida, todo se tiene que tener un equilibrio. Y cuando usted y yo somos creyentes, que ya hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotras, hombres y mujeres, tenemos que ir adquiriendo cada vez más y más sabiduría. Y bueno, si no la tenemos, hay que pedírsela a Dios, hay que pedírsela al Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Marta siguió ella preocupada en sus quehaceres, acercándose, le dijo al Señor, oye, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Como diciéndole, oye, pues ella ya se puso aquí a sentarse a escucharte. Y fíjese que le voy a decir algo bien importante. María, la otra hermana, la cual se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra, como lo dice la palabra de Dios, tenemos que reconocer que en ese tiempo a las mujeres no les era permitido hacer esto, escuchar la Torá y mucho menos ponerse a los pies de un hombre. Esto a ella sin duda que ni siquiera le importó o no le quitó el sueño, como decimos, ¿verdad? Porque ella lo hizo. María entendía que era lo más importante, escuchar al Señor. Marta era una mujer que siempre andaba afanada, ella tratando de hacer cosas, de agradar a los demás, haciendo quehaceres, a lo mejor se puso a prepararle algo al Señor, algo que el Señor no le pidió. Y el servicio es bueno, es bueno porque dice, por ahí nos dicen, el que no sirve, no sirve, pero una vez más le voy a repetir. En esta vida todo tiene que tener un equilibrio. No nos podemos ir ni tanto para acá ni tanto para allá. Siempre tiene que haber un equilibrio. Aquí podemos nosotros ver cómo Marta se acerca al Señor para decirle, oye, mi hermana pues me está dejando servir sola, ¿verdad? O sea, el servicio a Dios, quiero que entendamos esto, es bueno. Nos acerca a Él, pero no nos hace conocerlo. Por favor, si quieres, escríbalo. El servicio a Dios es bueno, nos acerca a Él,
tenemos que servir, pero esto no quiere decir que nos hace conocerlo. Claro que Dios quiere que le sirvamos usted y yo, pero jamás podemos anteponer esto a la comunión, a la intimidad que debemos tener con Él. Tenemos que tener esa intimidad con Dios, hablarle como al amado, como al esposo, como al ser más íntimo que usted y yo podemos tener. Esa es la intimidad y la comunión que debemos tener con Él. Mismo Jesús le dijo a Marta, doblemente le dio su nombre: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Turbada también quiere decir histérica. Fíjese nada más, hasta dónde no podemos llegar nosotros a caer en un estado de turbación, ponernos histéricas porque andamos ocupadas y preocupadas por un sinfín de cosas, como si el mundo se fuera a acabar en ese momento y usted y yo no tuviéramos tiempo de terminar lo que empezamos. Aquí en esta escena podemos nosotros analizar claramente cómo a Jesús le agradó el hecho de que María llegó, se sentó a escucharlo, se sentó a los pies del Señor, sin importarle absolutamente nada si era o no era correcto para ella como mujer hacerlo. Y eso es lo que a nosotros nos debe de hacer caber en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo principal es tener una comunión, una intimidad con el Señor. Marta se afanaba mucho en los quehaceres y repito, quizá preparando algo que Jesús no le pidió. Y muchas personas así hoy en día se enfocan a servir más a Dios que estar en comunión con Él. Y es por eso que vemos que muchas personas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, eso sí, dicen: yo sirvo, yo llevo, yo hago, yo regalo, yo llevo despensas, yo llevo ayuda para la gente pobre, etcétera, etcétera. Limpio la iglesia, limpio las bancas. O sea, puedes hablar y argumentar muchas cosas y es bueno. Pero te repito, los excesos en todas partes serán malos. Entonces hay mucha gente que se enfoca en servir y servir y servir más a Dios que estar en comunión con Él. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos beneficios de estar en una comunión con el Señor. Hay una parte de la palabra de Dios que a mí me encanta. Nosotros, al tener esa intimidad con Dios, estamos buscándolo como el amado, le repito, como el esposo que viene un día por su iglesia. En la Biblia, si nos vamos al Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, aquí el rey Salomón está él hablándole a su amada. Y la amada para Jesús es la iglesia. Vámonos al capítulo 5 del Cantar de los Cantares, en el versículo 4. Dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. El amado aquí estuvo tocando continuamente la puerta, estuvo tocando continuamente la ventana. A esta mujer se le pasó el tiempo de abrirle a su amado y este se fue. ¿Cuántas veces Dios no ha querido tener esa intimidad contigo y conmigo? Algunas veces los que tenemos esa sensibilidad de estar buscando de Dios, hemos sentido que algo nos despierta en la madrugada y es que Dios quiere hablar con nosotros.
Y a veces decimos, no, seguro de que a lo mejor tengo ganas de tomar agua o no sé, y me volteo y me quedo otra vez dormido o dormida. Tenemos que tener el oído bien afinado para cuando Dios nos habla. Ahorita lo vamos a ir viendo en esta historia, ¿verdad? Dios quiere siempre tener esa intimidad contigo y conmigo. Siempre. Que no nos pase lo que le pasó a la tsunamita en esta porción de la palabra de Dios que acabamos de leer. La tsunamita tardó en abrirle al amado y el amado se fue y ya no más volvió. Ahorita tenemos nosotros todo ese tiempo de buscar esa intimidad con el Señor, de tener un equilibrio en nuestras vidas. Y eso solamente nos lo puede dar el Espíritu Santo. Cuando somos salvos, que empezamos en ese primer amor, cuando llega el Señor Jesucristo a tu vida y que lo recibes como único y suficiente Salvador. Los primeros días, los meses, andamos en el primer amor, quisiéramos estar todo el día leyendo la Biblia, escuchando las prédicas, alabando a Dios, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ya cuando va pasando el tiempo, hay muchos que se van enfriando. Yo siempre le digo al Señor, estoy hablando de mí en esta vez, ¿verdad? Yo siempre le he dicho algo al Señor bien importante. Tú cuando admiras a alguien, lo amas. Esposas tienen que estar admirando a su marido hasta por las cosas más mínimas, para que ese amor siga perdurando. Yo le digo al Señor, Señor, siempre maravíllame, cada día de mi existencia sorpréndeme, para que yo esté en ese amor continuo, o sea, que la llama del amor no se apague, al contrario, que vaya haciéndose más grande, ¿verdad? Porque tú a quien admiras, híjole, pues olvídate, ¿verdad? Vas a estar amando siempre, me refiero en este caso al amado. Y hay muchas cosas que el Señor a mí me sorprende diariamente y le digo, gracias Señor, porque mi flamita sigue prendida y larguita la llamita, ¿verdad? De ese amor. Que bueno, pues no hay ningún comparativo con el amor que el Dios Todopoderoso nos tiene a nosotros. Entonces, cuando estamos en el principio, queremos estar todo el día oyendo, como lo dije anteriormente, estar en el primer amor disfrutando, pero va pasando el tiempo y muchos se van enfriando. Cuando el primer amor debe de ir siempre en aumento y esto solo se logra en la intimidad con Él. Nosotros no podemos estar desarrollando, no podemos nosotros estar alimentando ese amor si nosotros no tenemos esa intimidad con Él. Marta y María son dos hermanas, son dos ejemplos claros de dos personas que eran salvas y que amaban a Jesús. O sea, no estamos hablando que Marta era menos que María ni viceversa. Eran dos hermanas, las dos amaban a Jesús, era su Salvador y su Señor. Tenemos que dejar bien claro, ¿verdad? Marta conocía a Jesús como su Señor y Salvador. María conocía al amado en esa intimidad que debemos tener con Dios. Vayamos nosotros a Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4 en Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan se está dirigiendo a una iglesia. Era una iglesia en la cual pues habían hecho buenas cosas, habían tenido buenas obras, sin embargo había un detalle que ahí Dios resalta. Ya sabe que yo siempre les recomiendo que lea todo el capítulo, es importante que lea todo el capítulo, al igual que la historia de Marta y María. Aquí en Apocalipsis 2, del 2 al 4, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Será una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí habla de una iglesia trabajadora,
que servía arduamente. Aquí usted y yo lo estamos leyendo. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué importante. Podemos nosotros entregarnos en un servicio, ser muy espirituales, discernir muy bien, etcétera, etcétera, pero si nosotras dejamos nuestro primer amor, dejamos esa intimidad, esa comunión con Jesús, lo demás no tiene demasiado valor. Vamos a abrir ahora, vamos a continuar con esta historia, vamos a estar desmenuzando esta historia. Nos vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 11, versículos 17 en adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Seguimos con la historia de Marta y María. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí estamos viendo que Lázaro, el hermano, entra en la escena, pero ya muerto, ¿verdad? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 15 estadios, un estadio es una medida de unos 185 metros aproximadamente. O sea, Jerusalén y Betania estaban, yo se lo digo porque pues yo tuve el honor de estar allí, ¿verdad? Está casi a 3 kilómetros aproximadamente. Israel usted lo recorre en 8 horas todo el país. Entonces Betania está muy cerca de allí de Jerusalén, le digo a 3 kilómetros aproximadamente, a lo mejor usted vive en una parte y en una colonia son más de 3 kilómetros. Entonces dice usted, bueno, ¿cómo es posible, verdad, de que Jesús se haya tardado tanto en ir si estaba tan cerca? Acuérdese que los pensamientos y la forma de actuar de Dios no son igual que la suya y que la mía. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, Lázaro ya estaba muerto, ya estaba en el sepulcro, tenía 4 días. Y dice en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Quién sale primero a recibir a Jesús? Marta. Y seguramente que ya llevaba el reclamo, y así lo es. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí está dejando bien en claro que Marta no conocía a Jesús. No conocía quién era Jesús. La falta de comunión de ella con él, eso impedía que ella lo conociera. Jesús se tardó porque él iba a hacer un milagro sobrenatural. Él iba a dejar claro quién lo había enviado, el Padre. Él tenía su propósito, él sabía por qué se había tardado. Sin embargo, Marta no lo entendió así. ¿Qué es lo que nos pasa cuando usted y yo no tenemos comunión con Dios? Primer punto, anótelo. No lo conocemos. Sabemos que es el Salvador, sabemos que es el Rey del universo. Marta sabía eso, pero no lo conocía a fondo. No sabía cómo Jesús iba a actuar y por qué había actuado así. Claro que nunca vamos a saber por qué el Señor actúa de esa manera, pero sí, el conocer a Dios implica que usted y yo vamos a estar ejercitando nuestra fe. ¿Sí? Si usted conoce ya a alguien, ya sabe cómo va a actuar esa persona. Me estoy explicando. Entonces Marta, claro está que no conocía a Jesús. La falta de comunión le fue dejando eso. El conocer realmente a aquella persona. En el versículo 22 dice, mas también sé, fíjese cómo dijo Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella estaba interpretando las cosas a su manera.
Era cierto lo que decía, lo que le pidiera a Dios el Padre, Dios se lo iba a dar a Jesús. Lo que ella ignoraba es que Jesús era Dios mismo. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios, aparte de no conocerlo, nosotros interpretamos las cosas en nuestra carne, a nuestra manera, sin entender que a quien tenemos en nuestra vida es Dios mismo. Si usted y yo tenemos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, es Dios mismo el que está actuando en nuestra vida. Por eso cuando usted y yo andamos en una situación que ya no alcanzamos la puerta, que ya andamos al punto ya de la desesperación, tenemos que entender que Dios tiene el control de aquella prueba, de aquella situación que estamos viviendo. Yo lo sé porque yo lo he vivido, nos cuesta mucho trabajo y yo creo que Marta estaba en una situación similar a la que estamos comentando, ya de desesperación, porque su hermano pues ya estaba muerto. Allí aparentemente ya no había nada que hacer, pero si Marta hubiera tenido esa comunión con Jesús, hubiera entendido, ¿verdad?, que Jesús podía hacer de lo imposible una posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos quita, verdad, de bendiciones, la falta de comunión con Jesús? El no conocerlo, el interpretar las cosas a nuestra manera. Seguimos con la Biblia. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta siguió en su actitud legalista, religiosa, conocedora, ella misma haciendo su propia historia. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le estaba diciendo, déjame, yo soy. Aquí lo dice, yo sé. Y el único que dice yo soy el que soy es Dios. ¿Cuántas veces usted y yo creemos conocer toda la Biblia al revés y al derecho y en una actitud religiosa legalista? Pues sí, yo sé que tú puedes hacerlo, pero esto y aquello. A Dios no le gustan esas actitudes. No le gustan, ¿verdad? Ella seguía en su misma actitud legalista y el yo-yo, ¿verdad? Y Jesús le sigue diciendo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Marta le responde, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella, al igual que muchas personas que conocen de las Sagradas Escrituras, estaba demostrando su conocimiento, pero no estaba demostrando esa fe en Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, la letra mata el espíritu. Habiendo dicho esto, fue, Jesús, y llamó a María, su hermana. Fíjate qué hermoso, aquí me detengo, que el mismo Rey de Reyes, el mismo Dios entre los dioses, el Señor de señores, te llame a ti, te diga, Norma, Marta, Manuelita, etcétera, etcétera, que te llame por tu nombre. Jesús fue y llamó a María, su hermana, la hermana de Marta, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Alguien le dijo, cuando tenemos esta comunión con Dios, con Cristo Jesús, Él nos llama y Él te puede despertar a cualquier hora o te puede hablar en medio de tu trabajo, en medio de lo que estés haciendo, porque tú tienes esa comunión con Él. Tú le vas a oír, porque tienes afinado ese oído espiritual, porque esa intimidad, esa comunión te ha ido dejando esa sensibilidad de escuchar la voz del amado.
¿Ves por qué te digo qué importante es tener esa comunión? Que no nos pase lo que a la tsunamita, ¿verdad? Que el amado estuvo tocando y cuando ella quiso abrirle la puerta ya el amado se había ido. Dice la Biblia. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, Marta ni siquiera lo dejó llegar. Fue y lo encontró porque traía algo, pues, ¿cómo? Jesús, si hubiera venido, mi hermano no hubiera muerto. O sea, nos atrevemos a reclamarle a Dios porque no lo conocemos, porque no hemos tenido esa intimidad, esa comunión con Dios. Así lo hizo Marta. Dice la palabra, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa, ya había salido, o sea, María se quedó allí en su dolor, ella estaba siendo reconfortada, consolada por los judíos, aquí lo dice la Biblia. Pero cuando oyó que había llegado, se levantó deprisa y había salido, y la siguieron, diciendo, estaba al sepulcro a llorar allí. A María le siguieron, dice la palabra, ¿verdad? Aquí dice, cuando tú y yo tenemos esa intimidad con Dios, esa comunión con Él, se tiene que reflejar ese fruto del Espíritu Santo que atrae a otros para Dios. Si tú no estás en una continua comunión con el Señor, en esa intimidad que debemos de tener, difícilmente vas a lograr traer a otros a los pies de Cristo. Desde luego que esta es una obra del Espíritu Santo, pero si en tu corazón está esa disposición porque tú estás obedeciendo, porque tú estás siendo humilde delante de Dios, buscándolo en esa intimidad, desde luego que ese fruto del Espíritu se va a reflejar, como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú estás viendo a Marta reflejar algo así de paciencia, de mansedumbre? No se encaminó sola a buscar a Jesús. Aquí no dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Estamos leyendo la palabra. A ella no la siguieron nadie. A María sí. La siguieron y pensaron que iba a llorar al sepulcro de su hermano. Entonces, espiritualmente quiere decir que esa comunión estaba dando sus frutos. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, seguimos leyendo la Biblia. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Qué fue lo que hizo? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué estamos viendo en esta escena? Las mismas palabras le dijo María a Jesús, las mismas palabras que le había dicho Marta. Pero ¿dónde está la diferencia? Que ella, lo primero que hizo María, se postró a sus pies. Esta es una muestra de humildad. O sea, María, otra vez le repito, le dijo lo mismo que su hermana, pero lo hizo con humildad. Jesús actuó porque vio el corazón de María. El Señor, cuando ve tu corazón en señal de rendición, de humildad, cuando ve tu corazón, mi corazón, Él actúa.
porque ve lo profundo de nuestro corazón. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Sí se está dando cuenta, ¿verdad? Las mismas palabras, pero dichas de diferente manera por María. Dice la Biblia, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, María seguía acompañada, también lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Nuestra humildad, nuestra reverencia conmueven a Dios. Tu dolor es su dolor. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Cuando tú y yo estamos viviendo un dolor en lo más profundo de nuestro corazón, por ejemplo, como en este caso, la pérdida de alguien tan querido, yo lo experimenté. Y en el momento que a mí me dijeron que era mi hijo el que había muerto, yo dije, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jesús exaltado. Sentí que una puñalada atravesó mi corazón. Te repito, yo todavía no soy humilde, pero estoy cada vez aprendiendo a hacerlo. Yo le dije, Señor, tú diste, tú quitaste. El Señor se conmovió con mi dolor. Si yo le hubiera dicho, ¿por qué me lo quitaste y por qué esto? No, fíjese que no. Durante el tiempo y el proceso de duelo que yo tuve, yo sí le decía, Señor, yo esperaba esto y esperaba aquello, pero yo me humillaba delante de Él. Es tan cierto de veras lo que yo le estoy diciendo, que cuando nosotros nos dirigimos a Dios con humildad, que nos enseñamos a tener una comunión, una intimidad con Dios, Dios se conmueve con nuestro dolor y hace nuestro dolor, hace su dolor. Y es cuando el poder sobrenatural de Dios entra en nuestras vidas y empieza a hacer y a obrar en maravillas. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La voz del mundo, ¿verdad? La voz del mundo que no conoce. Jesús profundamente conmovido, otra vez, Jesús estaba conmovido. Dice, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ya hemos hablado, ¿verdad?, cómo son los sepulcros en aquel tiempo. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Aquí entra otra vez a escena Marta, la hermana del que había muerto, así dice. Le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Sí te estás dando cuenta cómo estamos desmenuzando la palabra, la actitud de Marta? Marta, la falta de comunión, de intimidad con el Señor, hace que veamos estos detalles, así como lo demostró Marta. Definitivo, Marta no conocía a Jesús. Por lo tanto, no le creía. Ella dijo, ¿cómo que van a destapar el sepulcro? Pues ya está todo apestoso, perdóneme la expresión, eso dice la palabra. Ya hiede, ya apesta. Y nosotros cuando somos gente muy religiosa, muy legalista, vemos estos y muchos detalles antes de ver la fe que debemos tener en el Señor. Hay muchas personas que dicen, oye, yo tengo mi religión, yo conozco de la palabra de Dios, yo conozco, y yo no dudo, porque sí hay gente que sí lee la palabra y todo, pero les hace mucha, pero mucha falta lo más importante, tener esa comunión de intimidad con el Señor para conocerlo.
Marta tenía que salir, ¿verdad? Al quite. Pues, ¿cómo van a quitar, verdad? La piedra, pues sí, ahí apesta. Te hace perder el sentido a quién te estás dirigiendo y te hace tener falta de fe. Así de simple, la falta de comunión. Yo quiero que vayas entendiendo este punto. No me puedes decir tú que si tú no tienes una comunión plena con el Señor, que si tú tienes una comunión con el Señor, no vas a tener fe. Tienes que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. A Marta le faltaba eso, fe. Por lo tanto, pues no le creía, no conocía a Jesús. Jesús le dijo, una vez más, le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese era el propósito que Jesús tenía, de haberse tardado y haber llegado cuando Lázaro tenía 4 días ya de muerto. Mostrarle a aquellos curiosos, a aquellos que estaban preguntándose que no pudo haber hecho algo, lo que comentamos hace un momento. El Señor quería glorificarse en medio de aquellos incrédulos, por eso Él se había tardado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Cómo dice aquí? Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, no dice que a Marta, dice que a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Fíjese qué importante es cuando usted y yo demostramos esa humildad, esa fe, esa comunión se refleja en los frutos nuestros, que mueve a otros a los pies de Jesús. Esta fe de esta mujer de María provocó que muchos creyeran también en Jesús. Y yo le pregunto, ¿realmente usted y yo estamos provocando con nuestra forma de ser que muchos vengan a los pies de Cristo? Y puede pasar el tiempo y la gente sigue en la misma. No crea que muchas personas, usted les puede decir, aquí lo único que convence es el Espíritu Santo, y la gente va a seguir en lo mismo. Si nos vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 12, vamos a seguir, nada más para terminar. Marta siguió en las mismas. Juan 12, versículos del 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién servía? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Dónde estaba María? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué estaba haciendo otra vez María? María estaba otra vez en una actitud de humildad, dándole lo más valioso que tenía. El perfume de nardo en ese tiempo era costosísimo, tanto que Judas Iscariote, que era el tesorero del grupo, dijo, ¿y esta por qué lo desperdicia? Bien pudiéramos dárselo a los pobres. Sí, cómo no, ¿verdad? Corriendo. Porque ya estaba pensando en el dinero, en lo monetario. Así hay muchas personas, dicen, no, pues esta debería de hacer otras cosas, como de que nada más está ahí en oración, tampoco. Toda la vida tiene que tener un equilibrio. Acuérdense que el único equilibrio que tenemos correcto es el del Espíritu Santo. Entonces ella, María,
se rindió en humildad, adoración y le dio lo más valioso de ella. 3 cosas quiero que anote que nos enseña María. Primera, vio a Jesús como profeta al estar a sus pies cuando llegó a su casa. ¿Recuerda usted lo que leímos en Lucas? Segundo punto, lo vio como sacerdote al caer a sus pies en medio del dolor, cuando estaba muerto su hermano. Y punto número 3, que lo estamos viendo en este pasaje, en el 3, lo vio como rey al derramar el perfume de nardo. Ella tuvo esa visión, el Espíritu Santo se lo reveló claramente y ella por ningún motivo pasó el tiempo y ella siguió en esa actitud de comunión, de adoración, no importándole por ningún motivo, ni antes ni después, lo que pensaran los demás. Jesús, una vez más, vio la actitud de María. Esta mujer que ha sido confundida con otra, que podría ser María Magdalena, no nos confundamos. Esta es María de Betania, la hermana de Lázaro. Una mujer que desde un principio entendió quién era Jesús y entendió la manera correcta de conocerlo. ¿Cuál? En esa comunión con él. Aquí vemos que a ella no le importó derramar de lo más valioso. Y tú y yo tenemos tantos pretextos cuando se te dice, sobre todo en los grupos, en las reuniones de la iglesia, este tiempo es para ti con Dios. No, es que tengo que ir con mi abuelita, es que dejé los frijoles en la lumbre y curiosamente tienen citas exactamente en el momento y en el día que tienen la reunión de la iglesia. Cuando los únicos beneficiados somos tú y yo. Dios no se beneficia, nosotros sí. ¿Cuántas Martas hay? Andamos afanadas en todo. Y de nada le sirve. Jesús lo dijo, ¿verdad? María eligió lo correcto. ¿Estás eligiendo tú lo correcto? ¿Con cuál mujer te identificas tú? ¿Con la que está siempre afanosa? ¿Con la que tiene ceguera espiritual porque no entendió quién era Jesús? No lo conoció. Lo juzgó, lo confrontó, ella siguió en lo suyo. Pero María, su hermana, sin duda, eligió lo correcto, esa comunión con el amado. Espero de todo corazón que hayamos entendido qué es lo más valioso para ti y para mí, el tener esa comunión con el Señor. Es bueno servir, es correcto, pero todo tiene que tener un equilibrio, un balance. Espíritu Santo, en este momento te pedimos en el nombre de Jesús que nos des ese balance, ese equilibrio correcto, Padre, que quites de nuestro corazón esos afanes, Padre, esa perturbación, esa histeria que de repente nos entra cuando andamos demasiado afanadas en cosas de este mundo, haciendo a un lado lo que nos aprovecha y lo que es correcto, que es tener esa comunión contigo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des esa sabiduría, ese discernimiento que necesitamos si es que estamos haciendo lo que Marta, Padre. Permítenos, Señor, darte lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso? El tiempo que tú nos permites, Padre, en este mundo te pertenece a ti. ¿Qué te podemos dar más? Ese tiempo, esa comunión, esa adoración, Señor. Esos momentos de paz y de tranquilidad contigo para conocerte más a fondo. No queremos que te vayas, oh amado Dios, queremos que estés siempre con nosotras. Gracias, Padre, porque nos das esa oportunidad, esa gran bendición de tener esa comunión contigo. Tu palabra dice que te busquemos mientras puedes ser hallado. Yo quiero, Señor, yo quiero que tú, Espíritu Santo, me ayudes a seguir teniendo más y más esa comunión para estar a tus pies, Señor Jesucristo, esa intimidad, papito hermoso, contigo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria.
toda la honra y toda la alabanza, Padre. Cuando estamos en comunión contigo, tú entiendes ese dolor que nos aflige, ese dolor que tenemos por tantos problemas y vicisitudes que hay en este mundo. María tenía los mismos dolores que Marta. Sin embargo, ella demostraba de una manera diferente su estado de ánimo, Padre, buscando siempre al Maestro. Estar a sus pies. Padre, permítenos, Señor, entenderte. Permítenos, Señor, hacer lo correcto delante de ti, de buscarte más y más, en humildad, en comunión, en intimidad. En el nombre de Jesús te pedimos. Gracias, Espíritu Santo, y bendice a cada persona que está viendo esta clase, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Amén y amén. El Señor les bendiga. A mí me encantó esta clase y te repito con todo mi corazón. Mándasela a quien tú conozcas, manda esta clase, ponle me gusta, pues para seguir subiendo en este medio de comunicación la palabra de Dios. El Señor bendiga tu vida grandemente y muchas gracias. Muchas gracias por tomarte ese tiempo de intimidad. Ese tiempo de intimidad también significa que tú te des tu espacio para estar hablando, para estar oyendo de la palabra de Dios. Gracias.